no puedes estar con un solo proyecto, ¿no? O sea, hay compañías que sí, pero la realidad de la mayoría de la gente es que no puede estar con un solo proyecto, con un solo espectáculo, ¿no? Sino que está en muchos a la vez. Entonces, por eso esa sensación, creo yo, de que cuánto trabajo hay, que no paras de moverte, pero es que no es un trabajo de una cosa, es que estás en un montón de proyectos a la vez. Entonces, como sí, yo acabo de llegar de Sevilla a hacer una cosa, mañana me voy a Senegal a hacer otra, que no tiene nada que ver, que es con otro, o de lo mío tengo 3 cosas diferentes, ¿no? Entonces, y luego hay una realidad, creo, que es verdad que estamos hablando ahora de las horas de ensayo, pero es cierto que hay una serie de horas de ensayo. Quiero decir que al final, el otro día fui a ver un espectáculo de La Macana que decía 4 días ensayando para 1 hora de espectáculo, ¿no? Y dice, pues es verdad, que a veces hay muchas horas de ensayo, de creación para recuperar, o sea, que a veces es mucho ruido y pocas nueces. Sí. Digo de viajes, o sea, solo la gestión de viajes, o sea, que debéis ser unos expertos en Booking, barra... Tú dime qué necesitas, te lo organizo ya. Teníamos una casa estupenda en Holanda y teníamos un salón como todo esto, ¿vale? Y teníamos los 3 ordenadores en una mesa larguísima, vivíamos 3 ahí súper amigos, cada uno al lado del otro, y era época también de audiciones, o venían amigos porque estábamos allí, se quedaban allí, y nosotros decíamos, vamos a abrir la agencia. Porque es que necesito y llegar a tal. Espérate, que abrimos la agencia entre los 3, bla, bla, bla. Ah, no, pero este te sale más barato, no, este tiene esta conexión. Este tal, no, pero aquí pillas un tren y te puedes quedar en casa de no sé quién. Espérate, así. Sí, lo que subyace de todo esto es que no hay grandes empresas de esto porque no hay mercado para eso. O sea, porque al final te compras tú el vuelo online o si te sale no sé qué, es de las cosas que más me ha sorprendido. O sea, es versus a otra realidad donde quizás el comisario sí que tiene más capacidad de gestión para un artista y se lo organiza todo, y el artista puede ser, dependiendo de qué nivel es, no es que esté idealizado, no, pero que me sorprende que en este sea tan Pedro Palomo, ¿sabes? Es una cosa que... Y tienes la cosa de que lo puedes hacer porque realmente, normalmente, eres tú. O sea, tú vas con tu cuerpo y bailas. Sí. No vas cargando, ¿no? Con una obra. Sí. A no ser que ya cuando vas en Panilla, ahí sí, ¿no? Pero que, por ejemplo, todo el tema de audiciones, de tal, que realmente uno lo puede hacer. En el mundo de la música contratas a alguien ultra desconocido y en el segundo 2 es como, te pongo en contacto con mi agencia. Claro. Y es ya toda la agencia y ya esa persona, pagos, cobros, firmas, documentos, todo. A ver, yo creo que también es una cuestión de que la danza es algo hiperespecífico. O sea, necesita unas condiciones adecuadas, o sea... Por ejemplo, yo como gestora cultural podría hacer producción de danza perfectamente, pero porque he sido bailarina. Pero cuando veo hacer producción, lo siento, a gente que no ha bailado en danza, pues hay muchísimas cosas que yo veo que se tienen carencia de conocimiento. O sea, yo necesito unas horas de ensayo, un solo específico, necesito una clase, necesito saber a qué hora entro en el teatro, porque necesito saber cuándo me puedo alimentar, cuándo no, todo eso para mí es necesario para hacer bien mi trabajo. Entonces, muchísima gente que trabaja, por ejemplo, en producción, que no tiene ni idea de danza, igual que si yo gestionara teatro. Yo no sé si los actores se calientan voz todos a la vez, si una vez hecho el estreno no se vuelven a ver y cada uno aparece en el teatro a la hora que le dé la gana. Nosotros no. Antes que yo estudié teatro, por ejemplo, ¿no? Y he estado muchos años trabajando en compañías de teatro y me he visto, porque por ejemplo el flamenco no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el flamenco depende también de lo mismo el Ballet Nacional de España que la compañía de... Y que tu propia compañía. Totalmente, o sea... claro. Pero es cierto que comparado con otras disciplinas, los bailarines es un trabajo muy solitario, muy introspectivo, muy de yo, con mi eje, con mi estudio, con mi esto. Y eso hace que la gente pierda la conciencia del colectivo, o sea, de lo necesario que es
sumar fuerzas. Mi objetivo, por ejemplo, como pedagoga es que eso no sea así. Totalmente. Porque tú eres tú y tienes tus valores y el otro tiene otros valores. O sea, eso es para mí... O sea, yo no hago jerarquías, no es... Pero es verdad que eso siempre ha estado ahí. Y luego hay una cosa que es el dolor. O sea, hay dolor físico. Y eso transforma el carácter de la persona. Siempre hay dolor, o sea, es llegar a casa cansado, me duele no sé qué, luego me lesiono, me tengo que parar, es sacrificio, o sea, no hay otra profesión, a no ser que estemos hablando de ya deportes, pero claro, no tiene ese espectro artístico. Sí, sí, sí. Entonces eso varía tu personalidad, es otra personalidad, es como que me estás contando, que hay que hacer esto, pues lo hago, punto. Si es que no hay más que hablar, entonces eso también hace que todo sea mucho más propio, ¿no? No hay una dependencia tanto Yo, el otro día, por ejemplo, estuve en un taller dirigido por un dramaturgo y tal, y hablaba un poco de eso, de que los bailarines, ¿no? Que claro, pertenece al mundo del teatro, que los bailarines, que como somos, digo, bueno, ¿qué esperas? De alguien que lleva 30 años levantándose con me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, y vas a que te duela más. Ya está. Y es así, entonces eso te hace estar a otro nivel mental. Pues fíjate que cuando hablabas no, y es que necesito nadar o necesito correr como para desfogar, digo, madre mía, así que, porque el perfil que yo conozco es más bien como, bueno, tengo que hacer esto para mantener en forma, pero como que... Yo me tengo que controlar porque digo, no me puedo poner a correr, puedo bailar, o sea, Claro. que no lo hago tanto por mantenerme en forma, sino porque sí, por gene, por familia, lo que sea, Sí. soy una persona que tengo mucha energía, entonces no... El baile, evidentemente, en ese sentido, a mí me canaliza un montón. También es adictivo. Claro, también. Sí. Generas endorfinas, ¿no? Claro. Química. Y si encuentras que es tu manera también de canalizar cosas o de, yo qué sé, como déjame si no me vuelvo loca, ¿no? Entonces... Hay una relación con tu cuerpo de una manera un poco psicópata. Sí, psicópata. Sí, es como... Todo el rato lo que me falta para, ¿no? O sea, yo es que... sí, desde la corrección siempre. Absolutamente. No O sea, yo de verdad que ahora, y creo que ha sido a partir de salir de la compañía, o sea, estoy en otra historia, aunque siga bailando a otro nivel con ellos, menos tal. Pero es que lo veo desde otro sitio. O sea, pero hacía ya tiempo, incluso desde dentro. ¿Qué me falta? Es algo que abandoné creo que con 35. Y ahora es ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? O sea... Muy fuerte, es que justo hoy he tenido ese pensamiento y me ha venido, porque yo tampoco hice conservatorio, pero sí que tuve suerte de estar en Rudra 2 años, que fue como lo más escuela así seria, y me acuerdo que el director de la escuela de Rudra nos dijo una vez, yo en el momento en el que estaba ¿sabes? Como apoyado en la barra y me dije, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, que ya no veía el porque tengo que ser mejor, sino simplemente era como otra cosa es que me guste. Claro. Y lo hago de vez en cuando para mantener, pero realmente sentir y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, y no otra cosa, o no. No es porque ni quiero ser mejor, ni quiero girar más, ni quiero ponerme la pata más alta, no. Pero ni tampoco y quiero moverme de una forma más sincera. Vengo a pasármelo bien, a hacer tal... y claro, y me sigue doliendo, y me sigue, claro, y digo, ay, y te esto... matas en una cosa. Y sí, y dices, ay, esto, tal, y pruebo cosas y tal, pero no tengo un input de presión. O sea, y por ejemplo, ayer me pasó en clase, que estaba un poco así, y estaba un poco cabreada en general, y mal, la barra mal, todo mal. Y luego dije, pues es que me estoy hablando mal, voy a cambiar el chip otra vez. Y fluyó mejor.
todo es mejor, giro mejor, o sea, Sí. todo es mejor. Creo que muchas veces construimos sitios de trabajo que no ayudan nada. También es muy diferente de dónde vengas, ¿no? A mí me pasó que yo con 19 años que llegué a Madrid, había bailado toda la vida, o sea, yo con 4 años me metí en ballet, pero yo nunca quise, yo no iba a ser bailarina. Yo estudié teatro, me vine a Madrid a hacer cine. Siempre había bailado, siempre había mezclado teatro con danza. Ahí en Canarias habían pocas bailarinas, con lo cual todo lo que hubiera de danza éramos 5, todo lo hacíamos. Desde el principio siempre fue actuando, porque ensayabas para actuar, detrás de Paulina Rubio en el concierto o en la gala de... O sea, Sí. Y claro, yo llegué a Madrid y para mí el cuerpo era una manera de contar cosas. Entonces, mi necesidad de técnica era para poder tener más herramientas para contar, no porque me obsesionara. Yo me obsesioné cuando llegué a Madrid. Y entonces empecé a seguir bailando y fue como, hola, ¿esto qué es? Cuando dices obsesionar, ¿a qué te refieres? Obsesionar, a de repente decir, ponte Entro las en un mundo pilas, profesional. porque de repente vas a una Que audición que yo veía, venía, es cierto que venía con nivel, porque allí pues tuve la suerte de que me cuadró en Canarias con Dani Abreu, con Charo, o sea, gente que éramos 5 tomando clases con Dani Abreu, años. Entonces, claro, llegas a Madrid Pero en un ambiente hiperdistendido, Como yo con bailo, gente de claro. toda la Totalmente, vida, totalmente, claro. o sea, con mi amiga que me voy luego a tomar un Claro, café, yo qué guay imagínate, que vamos a la primera clase. audición, el nivel lo tenía, pero de mente no. Claro, a mí me claro, comían claro, en claro. todas. Yo salía llorando, porque si esto qué es, si yo esa coreografía la hago así. Ya. Porque he hecho 80 programas de televisión, 28 millones de hoteles, o sea, Ya. quiero decir que... Ya. Pero lo que no tengo es la cabeza, ¿no? Claro, pero Entonces ahí fue como... Entonces, ahora que ya vuelvo un poco como a estar más relajada, sí me doy cuenta de eso que están contando, ¿no? Que de repente a lo mejor yo es como volver a un origen del cuerpo. O sea, yo no, a mí me preguntas y yo jamás diría, yo soy, o sea, lo tengo que decir porque la gente me ve moviendo, me dice, ¿cómo que no eres bailarina? Si coño, te muevo bailando todo el puto día, ¿vale? Sí, soy bailarina, pero no me considero bailarina porque no me veo no he venido de ahí, ¿no? Es como, ha sido un poco voltereta. Es como, es mi herramienta para, me he encontrado una herramienta para contar que me era muy cercana. Claro. Es lo primero que tenía. Siempre digo, si yo hubiera cantado, canto muy mal. Si hubiera cantado, no hubiera bailado. Vosotros que sí que habéis decidido que la danza sea vuestro trabajo y que estáis en diferentes ambientes, hay una cosa que a mí me produce muchísima curiosidad, que es a medida que va progresando la sociedad, vamos a decirlo así, más se van separando los perfiles, ¿no? Y el que es flamenco, y el que es contemporáneo es contemporáneo, el que es clásico, y me sorprende cómo existen muy pocos espacios en lo que esto se rompa. Existen muchas personas que esto lo rompen porque deciden investigar entre esas intersecciones, pero que no hay muchos espacios donde el que es clásico, el ejemplo perfecto, ¿no? La Compañía Nacional de Danza, el Ballet Español, están al lado y no existe la más mínima... Es que no se puede. Bueno, que yo no puedo hacer un zapato. Bueno, No, pero pero- en Electra, por ejemplo, y ahí hay algo que Ya, se... pero Yo creo que se puede perfectamente Y si se prestan a ello. O sea, me cuesta pensar que vosotros 4, que sois los 4 bailarines, nos ponemos a trabajar durante un mes en un espacio y no salga algo que una esas 3 disciplinas, por llamarlo... Primero, como bailarín, pues hay gente que lo que le gusta es el flamenco o la danza española o el clásico o el contemporáneo, y lo que te gusta es eso. Y ya suficiente sacrificio y suficiente horas tienes que echarle. Hay otra gente, que es mi caso, por ejemplo, que yo soy la pelota del pinball. O sea, yo he pasado de un extremo al otro. Yo he bailado, me he ido de gira con los gitanos a Holanda y después estaba haciendo... O sea, que es más una búsqueda de encontrar herramientas con las que yo contar. Entonces yo siempre he tenido muy claro que yo nunca sería una bailarina del Ballet Nacional o de la Compañía Nacional, porque no... O sea, es más como buscar herramientas con las que contar algo. Entonces yo sí me he visto toda mi vida ha sido así,
festival, en teatro o danza. Bueno, tengo texto, pero vamos a poner danza, género, ya la fastidiamos. Porque es contemporáneo, porque es un conservatorio flamenco. Pero no es flamenco, pero tienes texto. Entonces, eso sí es verdad. Que yo, por ejemplo, en mi caso, lo he vivido todo el rato, que no pertenezco a ningún sector. Entonces, ningún sector te arropa. Tampoco eres competencia directa, que eso es una ventaja, porque es como, bueno, esta no es flamenca, bueno, esta no es contemporánea, bueno, esta no es tal, y te dejan estar. Y te dejan estar, como, bueno, es la que se... Para darle otro color al festival metemos a esta, ¿no? Y es cierto que desde las propias instituciones, incluso desde los propios festivales, que dicen, no, sí, somos multicosas, después te obligan a poner una cruz en una casilla. Es el mundo de la categorización. Y dice, No se puede. Estas workshops o talleres, ¿no? Viene una persona de otro mundo, le habla a 50 personas, vamos a decir, de dos mundos, más o menos, ¿no? Hablando de la compañía, ¿no? Porque Clásico vino, y contemporáneo. tú estabas, te llevo a pillar al Fiesta de Galván. ¿Os acordáis de algo que nos hizo? O sea, tenéis como el recuerdo. Yo sí. Yo también. De las ritmos, ¿no? Sí, esa Pero se quedó algo como anecdótico, ¿sabes? Como Bueno, claro, porque si solo viene a hacer un taller una vez, sí. es, claro, si es una vocación de decir, oye, me interesa que esto tenga, o sea, que si la compañía decide También hemos hecho hay 2 horas a la semana de español y va a venir y vamos a hacer talleres de forma continuada, por lo menos una vez cada... Yo creo que eso sí que puede quedar, porque estoy de acuerdo contigo, claro, que si vienes una vez, por mucho que lo disfrutes, si solo ha sido una vez... Cuanto más amplitud tengas de conocimientos y de... siempre es mucho mejor. O sea, Sí, es cierto sí. que se busca mucho la especialización, pero al final, yo estoy en la Compañía Nacional ahora, y va a haber un programa duato, por ejemplo, que sigue siendo clásico de alguna manera, ¿no? Pero la mayoría de bailarines son clásicos, o sea, como que hay algo que, o de repente tienen que hacer Carmen de Johanninger, porque ya no quedan más bailarines para defender eso, ¿no? Entonces, que no se haga ningún pensamiento de, oye, pues un día a la semana se les da un taller de cosas para que consigan ese... Unas saber horas a la estar, semana. o sea, sí. no solo clásico, porque al final no está bailando la compañía solo clásico, ¿no? Por ejemplo. Eso es algo que cuando llegas al mercado, por llamarlo de alguna forma, claro, a mí me interesan las alegrías que he visto, oye, me interesa eso, y lo que hacen es como, me interesa un tipo de... y lo que se busca es como explotar eso que me interesaba al máximo posible, ¿no? Que tampoco se permite mucho esa investigación, a no ser que vosotros lo potenciéis, ¿no? Por mi lado, una necesidad de tener una abertura... Claro, yo creo que también en Amberes, de Ana Teresa de Kesmaker, y lo que yo nunca había visto, a lo mejor tú lo habrás visto eso más, o tú, pero como que habían traído a la asistente de Trisha Brown para hacer, durante su creación de la nueva pieza, esta mujer venía y daba sus pautas de creación o de movimiento de Trisha para una pieza de Ana Teresa de Kesmaker, que es con una identidad ultra definida y nunca la ves salirse de eso. Y ahí me hizo pensar mogollón. O sea, fue algo como muy interesante, no era tanto lo que hacían, sino como el concepto de decir, vamos a salirnos de nuestras, ¿no? Sí, rutina, la zona de confort. Yo también, por ejemplo, cuando hacía 8 horas de improvisación con MacGregor, llegaba un momento, después de 4 años, 8 horas de improvisación en todos los procesos de creación, que yo decía, qué aburrida estoy de mí misma. Y entonces decía, hoy voy a improvisar como Manolo. Y hacía esto. Entonces hoy no era yo. Intentaba buscar las soluciones que haría otro. Porque era una manera de darme herramientas a mí, sin decírselo a Wayne porque me hubiera matado. Porque lo que quería era producir. Pero yo quería crecer. Ya vale. O sea, y luego también se podría hacer en las compañías. Es que eso son herramientas pedagógicas y las compañías no están en eso.
entre comillas, que deberían, que No, porque yo veo muchas veces que deberían de sentido, y estar. cada vez más escuela, compañía está ahí. O sea, ya, pero a ver, porque- debería de haber herramientas pedagógicas, pero debería de haber herramientas pedagógicas en toda la institución. no, total. O sea, desde el repetidor, con una cierta pedagogía en el trabajo, hasta que se le ofrezca al bailarín otras cosas, porque evidentemente es alguien que está dentro de una institución 8 horas al día. Luego que va a salir a pagarse otra educación después de 8 horas al día, no, debería estar dentro de la institución, incluso si la institución fuera inteligente, como una herramienta de crecimiento. Es que eso es lo que va a hacer la institución potente. Pero vamos, ahora mismo la institución solo ha entendido que tiene que producir. Y entonces da igual la calidad de la producción en cierto sentido. Realmente el grueso de los bailarines no están ahí. No, mire, coña. Claro. Quiero decir que, A empezar por ahí. que para mí el gran problema del sector... Ya me acabo de ir de tema totalmente. No, me reconduce. Pero es el cocido del El tema. gran problema del sector es lo que está sucediendo aquí. Y es que tenemos tanto cada uno con lo nuestro que así es imposible que el sector crezca. Mira, Para mí. ¿Cuánta gente hemos...? Yo llevo 2 días y ya por mi cuenta ya he dicho, voy a Porque no tenemos Hemos una empezado, sí. conciencia mandar, de a colectivo. mandar. Sí. Y que el problema no está en que yo haga 5 estilos o no. El Empezamos problema así la está en que como generación de- sector Ah, sí. es imposible crecer. Porque no entendemos que no es una competencia así. No estamos compitiendo los dos. Y esta cosa de unos de español, unos de tal, Ya. unos de cual, que yo lo vivo, porque yo he vivido lo de, pero esta es flamenca, pero está la argolla, está flamenca, está la cosa pato, está la... Y dice, pero es que más te da, si es que si vamos a reunirnos con el INAE, o sea, Ya. vamos a... Vamos a lo mismo. Como la danza la peor, claro, pero y es cierto que después hay gente que estoy segura que la capacidad de sacrificio, la capacidad de inventiva que tiene un bailarín, si nos pusiéramos todos, es un potencial brutal, pero hay una mente, y a mí me da mucha rabia eso. Desde mi punto de vista veo un sector bastante sano. ¿Sabes? Lo veo de verdad. Veo mucho trabajo, claro que sí, pero no veo un sector... A ver, no es el ¿Sabes? sector, eso sí. Un sector no sano es un sector que la gente que trabaja en él no puede trabajar. Muy mínimo por ciento de bestias, aquí hay 3, que han estado en compañías nacionales o que están en compañías nacionales, que eso es, ¿cuánta gente hay en un Eso es conservatorio? la Pero- élite, entre Vamos. comillas, y suena Sí, mal pero decirlo, vamos, y pero yo- parece eso. Mi mejor Y luego amiga era del Ballet sentido. Nacional de España y contaba unas cosas que yo digo, ¿de verdad está? O sea, ¿de verdad? Claro. Se están sacando los ojos porque yo vi en tercera fila y tú en segunda, quiero sí. Mm. Pero bueno, eso vale. Creo que Pero sí. el resto de la... No, me preguntaba, ¿es que hace un bailarín después llorar? Porque ¿qué va a hacer? Claro, Eso es fácil. es que Es una vocación. es gente que se ha Es pegado súper su claro. vida entera Vale, obsesionada con el vale. empeine No o puede con, ir o a con ir a reaccionar, compás o claro, con ir a claro, tal y de claro. repente dices, tengo X Tengo que años, haberla invitado. soy una bestia parda Por de ello, una por su fuerza salud. mental brutal, me duele todo el cuerpo Ya, pero yo creo Me que tengo se que refiere- dedicar a lo que sea. y la No inmensa tiene mayoría de la nada que gente no puede, o sea, yo tengo vino una becaria al proceso de las alegrías, Ujú. una niña de 19 años que yo digo, ay Dios, esta niña, ¿cuánto vale? Y está en la época, acaba de terminar ella es de danza española, y está en la época de las audiciones. ¿Qué audiciones hay? Ha hecho todas las audiciones posibles, pero desde para el nuevo montaje de Rubén Olmo en el Ya. esto, hasta sevillanas detrás de los marismeños para los Ya, conciertos lo de que haga agosto. falta porque quiero comer de esto. Y Y eso nada, no es pues, vida, o sea, no, es un maltrato, es que creo que se nos olvida que somos personas, no, es como, eres bailarín, no, eres persona primero, ¿no? Yo creo que es un sector que tiene tan, lo que decía Añas antes, que tiene tan metido el sufrimiento, o sea, asumes tanto el dolor y el sufrimiento que no te das cuenta, creo, igual me estoy yendo a un sitio, No, pero yo no, veo no, gente que no, dice, no, sí, sí. estamos tan acostumbrados
o sea, ya pasa el dolor, sí, bueno, pero a quien no Yo le duele tengo- algo, hay ¿no? una palabra para eso, te objetivizas. Eres Claro, un instrumento. eres un instrumento. 24/7 hasta que llegas un día y que dices, no, mira, yo llego hasta aquí. Y Manola, porque sea mi jefe, pues yo No tiene derecho a hablar. no me vas a hablar así Claro. y ya está. Y es como tú mismo te estás instrumentalizando, porque vale si te pones más la pierna más alta, vale Claro. si haces mejor el plié, vale si Pepe dice que vales, porque todo es una ficción. Es mentira. No la del primer elenco es mejor que la del segundo elenco. Es que igual está ahí porque está no sé quién. Ni la principal es mejor que la de la esquina. Esas cosas jerarquizadas, ficcionadas, que le vienen súper bien a las industrias y que categorizan el mundo de una manera fatal, pero que al final te están categorizando a ti y tú misma te estás instrumentalizando. Y esto es dramático. Yo creo que se refiere sano, si no me equivoco, a ese sentido en el que estamos tan acostumbrados a hacer lo que nos dicen, a sufrir lo que hay que sufrir, que no hay como, y que tampoco no es un sector que mueva mucho dinero, ¿no? O sea, que al final lo hacemos No todo somos por la 80 ópera. euros. Yo ahora voy a hacer una cosa por 80 euros, que no lo hago por los 80 euros, pero digo, No, claro. o sea, me lo dicen a mí, pero se pueden decir a otra que también lo hará, ¿sabes? Según... O sea, tienes que hacer muchos proyectos ¿no? Lo que para decían llegar antes de- a Sí. vivir. ¿no? Hay estructuras Festivales públicas que te dan una... dedicadas sí, a la programación pero si quieres- internacional, nacionalmente también, ¿no? Pero si quieres vivir de eso, primero haces una producción contigo mismo, Sí. porque es la única manera, porque además no tienes que ajustar agendas de todo el mundo, porque no tienes que llevar escenografías, porque es mucho más barato y porque la pasta que ganas te la llevas tú. Sí. En cuanto tú quieres de verdad hacer un producto más sólido, ganas el 70% menos. A mí me encantaría hacer producciones con muchísima más gente. Claro. Ujú. Imposible. Por una cuestión de logística, de contratación, De de, dinero, producción, De de inversión. dinero, De- porque después no, o sea, esto funciona así, pero después tú vas a un teatro que es público y te dicen, No, plan de prevención de riesgos laborales, y tú dices, ¿cómo? ¿No? De todos tus trabajadores, y dices, pues que después te La obligan a tener infraestructura, una infraestructura. No, o sea, y yo no te- a veces cuando me preguntan digo, me dan ganas de decir, yo soy empresaria, cultura. Y después, claro, porque la realidad, ¿cómo voy a meter yo a 3 bailarines, 4 bailarines? No, Imposible. y esos son Yo hoteles pienso de los 4, también de los lo- cuales Pues eso un te equipo de encarece. 4, Exacto. 10. Lo de la crisis, por ejemplo, que ha llegado viene. todo este momento de la crisis, porque yo pienso que antes era muy diferente también en este sector. Lo que ha hecho también en los festivales es reducir, hasta que ahora, o sea, hay muchos festivales Te que, o pagan sea, una mierda. que solo puedes ir con 1, 2 personas, 3 personas, o sea, todo el sector, todo el formato. Hay muy pocos festivales a Súper nivel europeo distinto. donde tú puedes ir con una producción grande y hay 50 donde puedes ir, o sea, con máximo 3 personas. Entonces, ya todo este sector se ha ido rebajando, las producciones, y lo digo en España, en Italia, lo que veo. El otro día hablaba con un amigo que trabaja en Bélgica y claro, trabaja con unos bailarines de Pipintón, un bailarín de Pipintón que ahora monta una compañía. Y claro, me decía que el formato de la compañía ahí es como si fuera la compañía de Pipintón, con escenografía, con vestuario, con 10 bailarines. Dice, claro, que tienen un tour en Norte Europa. O sea, aquí no llegan porque no pueden pagar En los un viajes, camión, claro. 9 bailarines. O sea, el caché de ese espectáculo no llega ni a España, no llega, porque no es un nombre y no... Pues si mira Sharon ella, que lo peta a nivel, es una compañía... Y hay funciones que son Rey, 6. Lo peta y no tienen un lugar físico. Pero es que O sea, no muy tienen una MacGregor sede, por no ejemplo. tenía una sede cuando yo trabajaba con él. Tiene una sede hace 2 años que se ha montado un pedazo de estudio que se lo ha regalado London City, ¿vale? Porque era la infraestructura de los Juegos Olímpicos. Pero es que ni siquiera teníamos Ballet Master on Tour. Es que esto de la Compañía Nacional es una ficción. Todo, ni fisioterapeuta, ni Ballet Master on Tour, ni sastra. Bueno, los que son nacionales, Estados Unidos mes y medio de gira, Asia mes y medio de gira, a tope, pero muchas veces la braguita me la tocaba lavármela a mí, ¿eh? Ujú. Esto era así, y esto se llama capitalismo, y se llama Reino Unido.
Y si te revientas, mañana estás en la calle. Y no tienes seguro, y no tienes nada, y esto es lo que pero hay. en el Royal Ballet, no, por ejemplo, con el English National Pero en Ballet, el no. English National ¿No? Pero en el English National Ballet a ti no te organizan la gira, te dan un Pero- caché y tú qué quieres, ahorrar la pasta de tu gira Sí, o te la eso montas es- tú y te vas a un hotel de mierda y entonces los 400 libras que te han sobrado van al bolsillo. Pero así ¿Quieres funciona la comer pequeña mierda? Pues adelante, Sí. está en tu tal. Luego cómo bailan. Luego 32 espectáculos en diciembre en el Coliseum. Swan Lake de 3 horas. Estas niñas, tú ves los elencos y esto se llama industria de verdad. Y ves rojo, elencos de 10 personas que hacen el mismo sitio. Y yo, claro, vivía con gente que lleva muchos años y controlaba ya el cotarro, decía, uy, estoy la séptima, en 2 semanas y media lo bailo, esta se va a hacer una fractura de estrés, esta va a caer enferma, esta va a hacer una tata, esta va a hacer no sé qué, eso se llama profesión. Y esto es así. O sea, y es un horror, pero que la gente está bailando, te traigo se lo pongo a mis alumnos, se llama la clase de danza como industria. Y es mi primera clase, y les doy un texto, que el otro día uno me hizo una cosa súper bonita, es un tío muy listo, que me dijo, la danza es un embudo, Agnès. Y yo le dije, ya, es un texto que habla de estadística y de datos y de tal, de alumnos públicos, y literalmente, este es el alumnado, esto es un embudo y estas son las compañías de danza. Y esto se llama frustración, porque van a bailar un 5%. No niego esa realidad, no la niego, es evidente, pero tampoco niego la otra. O sea, hay trabajo, tú estás trabajando, o sea, hay trabajo. Centrémonos en la parte de que hay trabajo. Lo otro es cierto, pero no tiene solución por nuestra parte. O sea, podemos generar trabajo. Vale, pues ya andamos en esa. Vamos a inventarnos trabajo para otros. Hasta que eso no pase en esta industria en la que yo veo un trabajo precarizado o más que precarizado, que quizás también, no lo sé, limitado, ¿no? Limitado, oye, me gustaría hacer más cosas, pero no puedo, me van contratando a mí, pero no puedo contratar a 3 porque no, me van contratando solo 3, aunque me gustaría hacer 6, pero me van contratando 3, eso está pasando también, ¿no? Sí. No solo a vosotros, sino a la gente que conocéis. Sharon Friedman ha chapado la paradeta. Sharon Friedman, hiperconsolidado, Conde Duque, todo el Conde Duque detrás, toda esta historia nadie entiende qué era, pero estaba ahí. Chao, ¿qué está haciendo? Tiene vuelos con la fármaco, tiene vuelos se está inventando esto con Richard Masherin porque tienen que comer. Y esto es lo que hay. Y me ha dicho, es que voy a ser muy pobre. Una tía que baila increíble. Y está con 3. Pero es que Eso ya también es un tema España también muy concreto. es un tema Te vas a España, Italia, sí, no, no, pero, pero ya te estamos estoy igual. diciendo Sí. que la gente además Porque que lo está veo. en compañías no se está moviendo. Pero pues lo que digo que está... Porque están todos apretados porque este es mi trabajo y no lo suelto. Mira, a que no he oído a nadie todavía freelance que me diga, "Jo, estoy feliz, bailarín, ¿eh? Otra cosa es que tengo un proyecto y estoy como... Pero bailarín, freelance... Ni siquiera si te vas a otros mercados como es Holanda, que tiene un control Sí, freelance mucho enorme, más, o sí. Bélgica, Más. entra en el mercado de Bélgica, no chiqui, es Ya. que tienen Parts, que es una super escuela que llevan ahí esos chavales 4 años que están hiper mejor formados que tú y que encima ya los conocen Ya, porque ya los han están. visto en la función. O sea, el cotarro freelance está cerrado Ah. y para entrar ahí tienes que entrar a encuño. ¿Y cómo entras si no te ven ni siquiera bailar? Por eso creo, es que habéis hablado de la última encuentro que hemos hecho, habéis Con como... Paula. Un poco con Paula, pero no. Yo llegué ahí como, imagínate que al final todos somos artistas de cuerpo, o al menos trabajamos con el cuerpo, ¿no? Y luego hay unos que se llaman más artistas, bailarines, performers, hay como artes vivas, hay como todo un pupú, pero en el fondo
oye, uno tendrá más afinidad, o sea, es como muchas, como una wave, ¿sabes? En alguno conectas más, en otro menos, uno está más en el extremo, otro, pero en algún momento puedes, no estás tan alejado, al fin y al cabo. Y yo noté como esa cosa de, como, no sé, como un resquemor a la palabra bailarín, ¿no? No sentía si estaban cómodos que le llamaras bailarín. ¿Eso cuándo? Esto en el último encuentro que hicimos. No, sí, o sea, no estaban cómodos con la palabra. No estaban, bailarín, pero tampoco estaban cómodos de que en plan, tú no haces danza. Hay algunos que no estaban formados como bailarines profesionales, pero muchas veces se catalogaban como en bailarines en instituciones o en bolos que hacían o historias. Entonces hubo un primer momento en el que se habló pues de Janet Novas, que era como el vínculo en el que sí es bailarina, pero ellos la reconocían también como... Exacto. Luego está claro, no hay una formación clásica, entonces no habrá una línea, pero sí que hay una búsqueda de ese movimiento corporal. No desde lo técnico. No, esa es la diferencia. Claro, o sea, ellos rechazan toda la Totalmente. o sea, no hay técnica. Pero digo que ellos están como más cómodos con este freelance y tienen incluso más posibilidades, yo creo, por un poco lo que puedo escuchar, que los bailarines técnicos. Los bailarines técnicos, ser freelance, lo veo Los bailarines dificilísimo. técnicos están de moda. Es lo que decía antes, ¿no? Que yo, ¿sabes? Si me preguntas, yo no te diría nunca que soy bailarina. Y yo creo que tiene que ver con una cuestión de contenido y lo que están diciendo desde la técnica, ¿no? Porque normalmente cuando utilizas el cuerpo, cuando buscas en el cuerpo una herramienta, es al servicio de algo que quieres contar. No es al servicio del propio movimiento. Entonces yo, por ejemplo, yo mentalmente, cuando he trabajado con compañías de danza, de hecho ahora que, no sé a quién lo contaba, que me iba mañana a Senegal, ¿no? Con la Dulce Vista, que son amigos míos de toda la vida, con Paloma y con tal, yo he dicho, última vez, porque la manera de abordar el trabajo... ¿Paloma quién? Paloma y Dani Morales, ¿tú sabes quién es Paloma Hurtado? Sí. Ah, me suena. Vale, pues yo de repente digo, coño, yo sé por qué yo no me siento bailarina, porque a mí la técnica... para mí es una herramienta, y no lo digo como algo bueno o como algo malo, ¿no? Es una herramienta para llegar a contar algo, pero a mí, el buscar el movimiento en el propio movimiento, por ejemplo, que es más una mentalidad más de bailarín, a mí eso no me resulta interesante. Entonces entiendo que la gente de la performance huye de la palabra bailarín porque es como, no. Me da la sensación que el bailarín técnico, como comentas, estás al servicio de alguien. O sea, tú pones tu cuerpo al servicio de alguien, que es el que va a utilizar toda esa especialización. Exacto. Y es la que va a utilizar tu cuerpo y tú no tienes nada que decir, prácticamente. O sea, tendrás siempre una personalidad propia, pero nada más. Y el otro, como tú, no tiene nada que ver, porque tú estás utilizando eso para decir algo tú. Y los demás estáis es para que diga alguien algo, otra persona, que no sois vosotros, os está utilizando como un instrumento. Se piensa desde otro lugar. Absolutamente. Para mí no tiene nada que ver. Y ellos están como o sea, piensa de otro lugar. Es lo que decía, ¿no? Está claro que no estamos aquí, pero tampoco estamos ahí. No, y mi sensación, y que la unión de eso también puede ser algo positivo. O sea, y yo noté un poco al principio, que yo luego ya me fui relajando, pero al principio me acuerdo que no sé, ni ya no me acuerdo lo que dije, pero sí que me sentía yo como, soy bailarina de la Compañía Nacional de Danza, o sea... Eres old fashion. Old fashion, pero no es verdad, porque mi tipo de movimiento que yo busco no se aleja tanto del tipo de movimiento que estaba buscando la otra, que yo he visto vídeos, por ejemplo. Los bailarines de la Ballet Nacional de España, yo voy del flamenco, para no... Los bailarines del Ballet Nacional de España, muchos de ellos íntimos amigos míos, bajan a ver las performances y a ver... Ah, no, eso es otro tema. Claro, es que hay un punto de, es que tú, perdona, es que tú, yo te hablo del Ballet Nacional de España, por ejemplo, ¿no? La compañía, ah, perdona, es que tú no, pues entonces, pues quédate tú en tu Olimpo, que no pero después estaba- no te quejes de si nos quitamos, claro, porque, vale, muy bien. Pero que Estoy pasando el dado porque yo entiendo perfectamente la otra parte, pero creo que es una cuestión de que es mutuo. Existe una realidad que es ajena a estas conversaciones, que son los bailarines de folclore. Y existen. también. Pero vamos a ver, yo aquí, yo me gané la vida siendo gogo de discoteca. También. Yo hace ya un rato que digo que nosotros somos bailarines antiguos
y que yo veo los elencos de Goteor o los elencos de las compañías potentes que la están petando y son otro tipo de bailarín, no son más bailarines técnicos. Bueno, luego los ves. Sí, pero vienen del yoga, del circo, de la acrobacia, tienen otra visión, no quieren estar en compañías estables, quieren trabajar 6 meses, se llama millennial o generación X o lo que sea, pero ha llegado, es otro lugar. También tengo que decir otra cosa, tienen menos capacidad de sacrificio, en general. Es como lo que a mí me apetece, es como en toda esa historia del narcisismo actual. Y luego toda esa búsqueda del cuerpo y de la performance, bueno, nos miran por encima del hombro. Cuando en realidad ellos juegan dentro de una especie de un espectro hiper cerrado, ¿no? Ellos no van a subirse a un teatro real. Eso no va a pasar. No, está claro, está claro. Pero Yéndonos llegará. Pero vamos a decir que hemos identificado esas categorizaciones, ¿vale? Fenómeno. Me gustaría cambiar al tema de trabajamos desde la iniciativa privada, ¿no? Que es claro, vamos a dejar de lado la compañía o el conservatorio, sino la parte de realidad de compañía privada que tenéis vosotros también, ¿no? Que la tenéis las dos, además, o sea que trabajando desde la parte de lo privado, ¿qué acciones creéis que tendría sentido que se hiciesen? Dices, ¿no? Qué pena, ¿no? Que no existe, lo has mencionado varias veces, ¿no? Como esa necesidad de unir, ¿no? A mí me gusta la unión, siempre y cuando el paraguas sea, desde nuestro punto de vista, ¿no? Son las artes, ¿no? Que es un paraguas como bastante amplio. O sea, no me interesa tanto la técnica de los que exaltan el folclore vasco o la técnica de otras cosas que nos llaman menos la atención, pero sí nos interesa mucho este paraguas de las artes, ¿no? Y como paraguas para hablar de este segmento del movimiento. ¿Vosotros se os ocurre tenéis alguna sugerencia para desde lo privado decir, oye, pues mira, muchas veces he pensado que estaría fenomenal que nos uniésemos 3 para X o que hiciésemos, no lo sé, nosotros tenemos un montón de ideas. A mí me da muchísima pena la desconexión con el público. Creo que la danza podría llegar, y más en un momento como ahora, muchísimo más al público. Sí. Y que perdemos mucha fuerza internamente. Y que hablo como compañía privada, sí. ¿Vale? Que a veces resulta difícil que la gente, no digo la gente habitual de la danza, sino gente que puede estar más o menos interesada en la cultura, que tal, que creo que hay muchísimo público por ganar. Ampliar el público, ¿no? Totalmente. Y que ahí nos deberíamos, precisamente en las diversas disciplinas, es un potencial para ir ganando público, o sea, al final acabamos dependiendo de, la mayoría de las veces, del sector público, ¿no? A la hora que te contrate un teatro, que te contrate, y ahí falta público. Evidentemente hay una cuestión educacional desde niños, pero después, la inmensa mayoría de las veces, el público que asiste a una función de danza sale encantado. En base al tema de las artes vivas, que ellos mismos también hablaban de, oye, me encanta que vengan mis colegas a verme, pero disfruto muchísimo cuando tengo un público diferente al habitual. Claro, es que... Porque lo disfruto mucho, ¿no? Y les ves en este tema de las artes vivas como cada vez más tienden a buscar formatos de todos los públicos. O sea, formatos más amplios, menos, un poco más infantiles, ¿sabes? Pero buscando ampliar ese público. Pero a mí lo del tema del público es un tema que me preocupa mucho, pero yo no cambio. De hecho, cada vez he ido haciendo cosas menos accesibles. Porque el último de las alegrías es muchísimo más conceptual, más performativo, con lo cual se tendería a pensar que cierro público, ¿no? Yo no creo que tenga tanto que ver con la forma, sino con la manera de comunicar
o sea, con la manera de pensar, ¿por qué a este señor le tiene que interesar ir a ver un espectáculo de danza? Porque yo tengo que asumir que hay público que va a venir a verme porque yo soy fantástico. Que hay una... Nos preocupamos mucho cómo sobrevivir como sector y no nos damos cuenta, creo, o nos falta prestarle atención a facilitar que la gente lo pueda encontrar atractivo. Ni siquiera te digo de hacer cosas específicas, que también, sino simplemente, no sé, mi sensación de cómo hacer que la gente de repente encuentre, oye, pues voy a ver un espectáculo de danza, o voy a tenerlo como algo más habitual, no sentir que es algo que es completamente ajeno a mí. O bien porque se va a un sitio súper conceptual y yo asumo que no lo voy a entender, o bien porque están en su mundo, no lo sé. Y a mí, por ejemplo, todo el tema de desde lo privado, el habitar espacios no convencionales, a mí es algo que me fascina. Me fascina el colaborar con artistas de otras disciplinas. Si yo ya pongo el cuerpo, pon tú la pintura o la música, o creo que eso, los que estamos en ese mundo de mezclarnos con más cosas, ¿no? También es una llave, ¿no? Y no sé, a mí me da mucha pena cuando se nos va la energía en esto, en de cara al mundo, a lo que sucede dentro, y después vas a una clase de salsa y estás, o sea, no es que a la gente no le guste la danza, no es que la gente no se siente identificada, todo el mundo baila, todo el mundo va a una discoteca y baila, todo el mundo, hay una imagen en este momento de a la gente no le gusta pensar. De vidas, pero ¿por qué? Claro, pero presentamos siempre la danza desde un punto de una cosa, esto es un estudio sobre el movimiento universal, claro, sobre desvinculación de lo colectivo. Y entonces esto aleja mucho el público. Hay muy pocas cosas que de verdad me tienen atrapado ahí, entonces yo pienso que la cosa es buscar cosas Tienes que buscar cosas diferentes que te tengan ahí, y que sean interesantes, y no el estudio de no pero sé yo qué. creo que el público no va a ver cosas porque quiera entender, ya está asumidísimo eso, que muchas veces vas a ver cosas porque mola ir a este sitio, porque incluso Pina Bausch, ¿no? Que es, bueno, es danza teatro, tiene otro rollo, pero el ponerla ahí en una película, de repente nadie hablaba de Pina Bausch, como luego todo el mundo, uy, la danza me encanta, Pina Bausch me encanta, y era porque había una película, y he visto una película y he dicho, wow, como, o sea, que lo que tú dices de cómo, a lo mejor también en los canales, de cómo tú meter la danza en un lugar en el que la gente, para que sea más atractivo, pero que luego no tienes por qué hacer algo comercial. Totalmente. O sea, tú puedes tener tu paja mental y seguir haciéndolo, y el público lo entenderá o no, lo disfrutará o no, pero el que haya esas ganas de ir al teatro, de ver danza, pues a veces sí que se ha notado por cosas como pues fama, bailar. Y de repente escuelas de danza punta para el cuerpo está de moda. Sí, está de moda. Yo creo que el canal ahora, por ejemplo, el canal, yo nunca había visto en años que llevo en Madrid como tanto público de danza y diferente, no es siempre el mismo público. Hay más actores que bailarines. En el Teatro Real lo veo como una... El Teatro Real está haciendo una programación que acerca, hablando de esto de nuevos públicos, ¿no? Nuevos públicos los puedes hacer por abajo, los puedes hacer por arriba, y a mí no deja de sorprenderme cada vez que ellos tienen eso, ¿no? Un programa de 3, dentro de ese programa de danza que hace el Teatro Real anual, suelen tener 3 piezas, ¿no? 3 piezas que pueden durar, el último Royal creo que fueron 5 o 6 días, y el Teatro Real es caro, no es barato, y estaba sold out los 6 días, ¿no? Con Akram. No, el anterior. Akram llenó bastante, pero no fue sold out, pero con el anterior, y yo digo, bueno, claro, esto es un público que ha visto una producción espectacular, ¿no? Suelen ser producciones muy fuertes, y yo la asocio a esa falta de producción en según qué otras cosas, ¿no? O sea, una falta de producción puede hacer
que te lleve a este formato de fin de curso, ¿no? De ver una actuación que le falta producción. Teatro real y vamos al ballet es la noche romántica perfecta. Es que de verdad lo digo. Claro. Viene el Como ballet, sí, no van a ver al puto Royal, van a hacerse su puta Claro. foto en Instagram. Sí. Es la noche, es que he llevado a mi novia, a mi pareja al ballet, al Royal en Tutusaso. Sí, Porque sí, sí, era sí. el dream de todas las niñas pink frustradas de los 80. Sí, pero hablando de la idea de nuevos públicos, o sea, no puedes decir nuevos públicos de los que me gustan, sino nuevos públicos, Claro, ¿sabes? o sea, yo digo bendita moda pink. Sí, si yo no Que digo se ponga nada. de moda cool ir a ver danza Ya, y de pero- los 80.000, Pero, pues, 1000 pero o el de problema 800 de días. eso es que esa persona va a hacer eso una vez. Además de nuevos públicos, ¿se os ocurre algo que pueda ser positivo? Cuando esté de moda que la fundación no sé qué, entre sus no sé cómo, Pero estamos haya... en ello, ¿eh? Estamos en ello, Porque Pero en- a mí porque eso moda, me parece... ya la danza es una cosa. Estoy Ayer fuimos a una totalmente, performance de una diseñadora, o sea, es como, para mí esto es una vía, están caminando, porque de sí. repente es dar una visibilidad de como, oye, pues mira, Hay que ponerse más disponible. esto es ponerse, pues esto puede ser algo que entre dentro de la vida. No puede ser que una persona ultra culta, músico, no sepa de danza, por ejemplo, ¿no? O un escultor Pero no mi sepa, pregunta porque yo es- tampoco sé. Pero era mi mi pregunta es, pregunta ¿tú sabes de No, música? claro, ni de Era escultura, the next claro. step, era ese, Claro, que yo o sea, tampoco sé. claro. No me voy a comer cosas que no me interesan, pero voy a ver mucho teatro y muchas veces me equivoco. Y digo, Dios mío, 3 horas de mi vida perdida. Si no pensamos en que esto tiene que ser una industria, que una industria no, No, significa que es tenga que- que explotar a la Pero me gente. sorprende. Siempre se habla de empresario como negativo. Sí. Claro, Es que entonces- es un listo, Total, es que les va bien, es que es un totalmente, listo. totalmente. No, tío, es que sabe hacer su trabajo. Y que parece porque que te estás también vendiendo, forma parte. y que te estás de- vendiendo lo comercial. Yo de comercial no tengo nada. Pero la industria flamenco funciona bien, ¿no? Pero porque hay dinero privado. A un tablao es rentable. Porque están llenos. Y no solamente, o sea, un tablao tiene los pases a los que tú puedes ir, pero es que a mediodía han entrado 3 grupos de japoneses con pases privados. O sea, yo me acuerdo cuando era flamenca, que yo no trabajaba en los tablaos, pero Pero debe de ser durísimo. no es más duro. Hay cosas. No, porque es más disfruto, no sé, todo tiene su parte Claro, dura sí, y su disfruta. parte... No, ahí no hay Va una to- preocupación va todo por el de arte. arte. Ya, va todo de ¿Sabes? arte. Y te voy a decir una cosa, yo no, o sea, yo no tengo ni idea de París, yo no soy de danza española, no tengo ni idea. Yo mi acercamiento fue al flamenco. Y el flamenco bailas para el arte. O sea, no bailas para el guiri, no bailas para el turista, bailas para el guitarrista, bailas para el cantador. O sea, sí hay una conciencia ahí muy purista del flamenco. Entonces, esa parte Ya, es sí lo te que la devuelve. Lo que te da el aire. sí te la devuelve. O sea, ahí sí hay, aunque sean un tablao y un tal, lo que se crea es de todo, ¿eh? También está el, vamos señores, venga, ¿sabes? Y Ya, está pensando en la lista, eso también hay. Que no me entienden. Vamos. Pero hay las dos cosas. Pero para mí la diferencia con otro es que en el flamenco hay industria porque hay dinero Como aprovechando que en España siempre ha habido unas realidades territoriales, Sí. ¿no? Tú eres bailarina en el País Vasco y sabes que puedes organizarte y girar exclusivamente en el País Vasco, ¿no? El caso de Idoia Zalaga, de otra gente, ¿no? Es decir, oye, si yo decido moverme aquí, pues sé que cada año presento un proyecto X y cada año lo voy a girar aquí y eso ha sido una realidad clarísima en el País Vasco, en menor medida, pero existe y fuerte en Cataluña. ¿Lo veis en alguna otra zona geográfica? Se generan grupos y Claro. pues hay 4 teatros y Lo has hay un dicho. festival y se hace, pero no hay nada ¿Y en realmente. Canarias tampoco? Ahora mismo, o Tenerife está viviendo un momento de oro con la danza porque hubo una persona que venía de trabajar en el INAEM y en tal, fue el director.
que es director del auditorio, pero hasta hace las últimas elecciones era director de cultura del Cabildo, que ha dado unas ayudas a producción, con las cuales hice la alegría, que ha hecho que la danza de repente en Canarias tenga gente, ¿sabes?, que estaba fuera de las islas. O sea, Daniela ha ayudado a la gente de fuera. O sea, la Premio Nacional de Danza, otra Canarias este año. Pero Canarias es difícil por las islas. Pero allí, o sea, yo ayer llegué de los premios de allí de las artes escénicas. La danza, o sea, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. En Tenerife empieza a ver, porque José Luis Rivero ha creado una infraestructura y de repente está el FAM, el tal, y empieza a construirse, pero es porque hay una persona que